Vic. Qué bonita playera de su Hombre, Tintán. de ¿Cómo Tintán. anda? Ya estamos listos para el Bien, domingo. pues listos para el domingo. Nunca había ansiado tanto un domingo. Me Claro. cae. Ahora, yo creo que el tema es lo que decía el Charro, ¿no? Por cómo construir la democracia y por qué construirla. Y el gran tema es que cómo construir la democracia tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la construcción de posibles realidades que nos lleven a una vida segura, a una vida de felicidad. Y bueno, eso es un tema a desarrollar, pero yo quiero pues dar crédito primero a Gustavo Castillo, reportero de La Jornada de muchos años en el Poder Judicial, que el sábado pasado publicó una nota muy importante. Y esa nota tiene que ver con las quejas que existen en el Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos de la actuación sospechosa de jueces, ¿no? En donde se les Pero pueden si atribuir delitos. la misma Piña es la presidenta Claro. de acá, de los jueces Ahí y de la empezamos judicatura, con la primera gran contradicción. no hay forma de quejarse No contra un puede juez ser, porque ella claro. lo protege. Eso es el primer truco, ¿no? Y voy a dar algunos de los datos porque son impresionantes. Son denuncias presentadas por el Ejecutivo Federal, el Poder Ejecutivo Federal y la Fiscalía General de la República desde el 26 de enero hasta el 6 de mayo. Son 61 denuncias. Estas denuncias se encuentran pues detenidas, Sí. están en la Ahí se burocracia, quedarán. no avanzan, ¿no? Y estas denuncias son en contra de 30 jueces, 30 magistrados y 2 ministros de justicia que han incurrido en actuaciones, como decía, sospechosas, ¿no? Ajá. Irregularidades de distinta índole. Estas irregularidades, de una manera o de otra, han protegido a lo que podemos considerar por los delincuentes de cuello blanco y los delincuentes del orden común, ¿no? Han protegido y le han dado beneficios a traficantes de drogas, a lavadores de dinero, a extorsionadores. Solamente un par de casos quiero mencionar porque nos deja ver el gran problema que existe en el Poder Judicial y cómo es muy importante su transformación y su cambio, porque eso tiene que ver con una auténtica democracia. 2 casos. Ernesto Tavera, juez, resulta que está denunciado por haber violado la ley al liberar a 6 implicados en el homicidio del hijo de nuestro amigo Javier Sicilia, ¿no? Sí. Es terrible, porque bueno, uno ve la magnitud de ese crimen, el contexto en el que se da, la respuesta social que hubo y lamentablemente queda en manos de un juez que termina por liberar a estas personas involucrados en este caso. Y luego hay otro caso que es muy importante y que nos deja ver la actuación de jueces, de ministros, en términos de su alianza con el poder económico de este país, ¿no? Resulta que hay una acusación contra el ministro Luis Mario Aguilar por la eficacia con la ineficacia que ha manejado el pago de 25 mil millones de pesos de impuestos por Electra, ¿no? Esta es una denuncia de la Procuraduría Fiscal. Lo mismo, ¿no? Sí. Encontramos también este elemento de pues corrupción, de alianza y la urgencia de transformar a ese Poder Judicial que tiene que ver, y eso lo vamos a decir ya al final, pues con el voto del domingo, sí, ¿no? Y bueno, el otro caso, yo quiero reconocer, así como a Gustavo Castillo, a Salvador Fraustro. Él es el coordinador de investigaciones especiales de Milenio, un reportero de muchos años. ¿Es algo de la maestra Fraustro? No lo sé, no lo sé. Del Fraustro. Pero él es de investigador, él es, de Milenio. Sí, y dio a conocer una información que lamentablemente pues no tuvo el eco que debería tener en los medios, ¿no? Por distintas razones, pero lo importante es destacar esa información. Norma Piña, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, de la Corte, pues mandó una serie de WhatsApp a integrantes del Poder Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial. ¿Pero cómo tratan esos temas por WhatsApp? No, pero además justo en el momento en que acababa de renunciar el presidente
Que lo habían querido sí, proteger. que lo habían querido proteger. El presidente estaba aliado, el presidente de este tribunal estaba aliado, pues eso, ¿no? Obviamente a grupos oscuros. Entonces, Norma Piña manda estos WhatsApp con el propósito, y lo dice en estas comunicaciones, de limar asperezas con este grupo disidente conformado por 3 integrantes del Tribunal Electoral de Poder Judicial que se habían rebelado contra la imposición y la administración de este presidente que ahora ha renunciado, ¿no? Eso ocurre por ahí del 12 de diciembre, pero es interesante, además de la forma, y tienes la razón en mencionarlo, que se hace por WhatsApp, lo que hay que destacar, y la nota que destaca Salvador Fraustro, es que a esa cena estaban invitados Alejandro Moreno, presidente del PRI, y Santiago Krill, coordinador de la campaña de Xochitl. ¿Y qué dice la señora Piña al respecto? Al final de cuentas no fue Santiago Krill, pues nada, resulta que es evidente que son aliados de este grupo y que lo que se buscaba, ojo, vamos a ver el contexto en que se dan esta reunión. Claro. Se da en el contexto previo a las elecciones, claro. Se da en el contexto donde seguramente, ojalá que no sea así, pero tendremos unas elecciones, como lo ha sido el proceso, discutidas, ¿no? Este proceso de votación ya es la consumación, pero han sido obviamente un periodo electoral muy intenso. Entonces, en ese contexto se hace evidente a partir de esta nota publicada por Salvador esta alianza del Poder Judicial, pues, con el grupo conservador, ¿no? Entonces, aquí hay algo muy importante. Por ahí hay ya algunas ideas, reflexiones, se han publicado un par de artículos donde se dice que, bueno, que quizá no es tan conveniente que quienes pensamos desde la izquierda, quienes pensamos que nos integramos a fuerzas progresistas de este país, bueno, quizá no es conveniente que le otorguemos todo el poder a Morena, ¿no? Que por qué no votamos en el Senado, les damos cancha a los de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. No, qué miedo. ¿Y saben qué? No, hay que buscar la mayoría para que puedan existir transformaciones de fondo. Hacer además trampas. Claro, y transformaciones de fondo que tienen que ver precisamente con reformas constitucionales que no se pueden hacer si no existe mayoría calificada y que, como dicen, en el Senado que coadyuven y en la Cámara hacer de una Diputados. limpia de este poder. Claro, entonces esta reforma del Poder Judicial tiene que ver con esa posibilidad de que votemos, quienes lo consideremos así, por Morena, porque Morena se ha planteado una reforma de fondo al Poder Judicial. Que no porque ya la vean ganada la presidencia, la gente no vaya a salir a votar, al revés. Y además, hay que salir a votar. Y hay que votar, sinceramente, por candidatos progresistas de Morena, a mí me parece, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, porque así será posible reformas constitucionales fundamentales, que si no, como la reforma del Poder Judicial. De otra manera, viviremos una situación de una realidad política empantanada. Además, habrá muchas resistencias, mucho rencor por parte de la oposición para llevar adelante el segundo piso de la transformación que se ha planteado, ¿no? En la birretocracia, ¿no? Claro. Entonces, aquí es lo que, y bueno, y este es solo un ejemplo, ¿eh? Hay reformas constitucionales claves en cuanto a energéticos, en cuanto al proyecto de la soberanía alimentaria, en cuanto a la propia seguridad, la salud y obviamente también en temas de seguridad si no, pública, todo seguirá siendo un negocio para unos cuantos. cuantos. Y además, será una negociación muy difícil con una oposición, como digo, resentida, o ¿no? imposible. O imposible con ellos, sí. ¿no? Muchas gracias, Víctor. Tus redes sociales. @ronquillo de hoy en la X y roncobluyahoo.com. Ahí estás, Ahí estamos. Muchas gracias a Víctor. Nos vemos